Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este tercer día de actividades del 10º Coloquio Internacional de Literatura y Música Literaria. Este año la temática es de literatura, lingüística y música underground. Contamos con la agradable presencia del maestro Saúl Ordóñez, quien tendrá a bien presentar una conferencia magistral. Pero antes me voy a permitir leer su reseña curricular. Bueno, el maestro Ordóñez es nacido aquí en Toluca, licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, maestro en Humanidades con énfasis en Ética por la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente es doctorante en Humanidades con énfasis en Filosofía Contemporánea. Él ha publicado los poemarios Museo Vivo en 2009, Jeffrey 2011, Variaciones sobre un tema con algo de Lope, Pliego de Poesía de la Colmena, en la revista de la Universidad del Estado de México, Entre heces y orina, de 2013, Petit Mam, de 2015, Libro de Memoria, de nuevo en 2015, Pequeño Libro de Palabras, 2017, Trompa de Perro, igual en 2017, y tiene la mención honorífica del primer certamen estatal de literatura Laura Méndez de Cuenca. Corazoncito en 2019, Nadie 2019 y Via Crucis del mismo año. Para 2018, tiene el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, columpió y prologó Afuera, Arca Poética de la Diversidad Sexual 2017. Además, algunos textos suyos han aparecido en antologías, publicaciones periódicas, medios electrónicos. Lo interesante es que han sido traducidos al italiano y al inglés. Otro dato de él es que ha incursionado en las artes visuales. Maestro, pues de nuevo muchas gracias por estar aquí con nosotros. El micrófono es todo suyo. Buenas tardes, Aleida. Buenas tardes a todos los organizadores. Gracias por la invitación, especialmente a Trini Monroy, que fue quien me contactó para platicar con ustedes acerca del canon, pero además con el enfoque de las trampas del canon, lo que el canon no permite ver, lo que oculta, lo que prohíbe. Y muchas gracias a los que nos están viendo. Bueno, entonces, como ya les decía, les voy a hablar sobre las trampas del canon. Empezaré enunciando algunas de las excepciones del término que están en el diccionario de la lengua española y que no serán de utilidad. Canon viene del latín canon y este del griego canon, ¿no? La primera excepción, masculino, regla o precepto. Segunda, masculino, catálogo, lista. Tercera, masculina, modelo de características perfectas. Cuarta, masculina, en arte, regla de las proporciones de la figura humana conforme al tipo ideal aceptado por los escultores egipcios y griegos. La quinta, masculina, catálogo de autores u obras de un género de la literatura o el pensamiento tenidos por modélicos. La 13ª, masculina, en música, composición de contrapunto en que sucesivamente van entrando las voces, repitiendo o imitando cada una el canto de la precedente. La 14ª, masculina, en religión, decisión o regla establecida en algún concilio de la Iglesia Católica sobre el dogma o la disciplina. Y la 15ª, también masculina, en religión, catálogo de los libros tenidos por la Iglesia Católica u otra confesión religiosa como auténticamente sagrados. Entonces todo eso es canon entre muchas otras cosas, tiene muchísimas excepciones. Y empezaré por la primera, que es regla o precepto. Hay una idea errónea que dice que el artista puede hacer lo que quiera, que tiene total libertad. Esto no es cierto. La creación artística nunca es completamente libre, siempre obedece a reglas. Algunas son necesarias, pues su razón de ser es la naturaleza de la materia de cada arte. Por ejemplo, un arquitecto debe usar sus materiales y debe diseñar un edificio de manera que se mantenga en pie y que sirva para la función para la que está destinada. Lo mismo vale para un escultor, tiene que hacer que sus piezas se mantengan en pie
Y es diferente si la escultura va a estar en el exterior o en el interior, etcétera, para el pintor, etcétera. Hay algunos casos en la historia del arte donde la experimentación fallida o un uso erróneo de los materiales ha causado la destrucción o el deterioro de las obras. Dos ejemplos son La Última Cena, que es la que estamos viendo, de Leonardo da Vinci, todo el mundo la conoce, de 1498, que es un temple. Entonces la técnica, los materiales no fueron los adecuados para el lugar donde está la obra, que es un refectorio en un convento, en un monasterio. Entonces, apenas terminada la obra ya se estaba deteriorando y ahorita está en un estado, pues, lamentable. Y el segundo ejemplo, se puede poner la siguiente diapositiva, por favor, es una pintura de Francis Bacon, anterior, esa, que se titula Painting, de 1946. Francis Bacon también estaba experimentando con los materiales y en esta obra mezcló los pasteles con el óleo. Entonces, cuando se realizó la última limpieza de la pintura, se dieron cuenta de que también está en un estado lamentable de conservación y que en cualquier momento podemos perderlo, ¿no? Entonces, decía que hay reglas que son necesarias simplemente para que la obra sea y funcione. Incluso el poeta, por más licencias que se tome, debe acatar un mínimo de normas lingüísticas para que su discurso resulte inteligible, si quiere que resulte inteligible, porque esto no es necesario. Pero muchas otras normas son convencionales y arbitrarias. Por ejemplo, sabemos que por definición estricta, un soneto en castellano, el soneto petrarquesco, porque hasta donde sabemos lo inventó Petrarca y al castellano lo introdujo Garcilaso de la Vega, lo estuvo en Italia. Es una composición poética, decía que un soneto es una composición poética de 14 versos en decasílabos, divididos en 2 cuartetos y 2 tercetos, con rima consonante, abrazada en los cuartetos, A, B, B, A, y libre en los tercetos, pero preferentemente con la estructura CDC de CD. Estas son las características de un soneto, porque un soneto es así, no hay ninguna otra razón. Se cree que algunas características de los versos, según la perspectiva, surgieron como rasgos necesarios cuando la literatura se transmitía oralmente. El ritmo, la rima y ciertas figuras retóricas, como los epítetos en los poemas homéricos, estas adjetivaciones que se le dan a los personajes, ¿no? El celerípede Aquiles, etcétera, son recursos mnemotécnicos y facilitan la memorización de los textos. Eso a todos nos ha pasado. Salimos a la calle, escuchamos una cancioncita, se nos pega y pasamos días tarareándola. Entonces pensemos que cuando la literatura se transmitía de forma oral, se tenían que memorizar grandes cantidades de texto. Entonces todos estos recursos servían para que fuera más fácil esa memorización. Tal vez el ritmo en la poesía y en la música también, por supuesto, imite ritmos naturales, físicos, como el del corazón o el de la respiración. La métrica también es posible que se ajuste a la respiración, a nuestra capacidad de emitir sonidos entre inspiraciones. El octosílabo sería el metro natural en castellano, pero los seres humanos tendemos a elaborar sentidos y juicios de valor y a construir jerarquías, y así, a los versos de hasta 8 sílabas los llamamos de arte menor, a los de 9 sílabas o más de arte mayor, a los de 14 alejandrinos o heroicos por Alejandro Magno, etcétera, sin razón alguna, porque no hay mérito mayor en escribir versos más largos. De hecho, no hay mayor mérito en escribir en verso que en prosa. El problema es dar a las reglas el valor y la importancia que no tienen. El componer textos usando formas cerradas y perceptiva, el hacer sonetos, décimas, liras, romances, etcétera, garantiza que uno es versificador, incluso que es un buen versificador, pero no garantiza que uno sea poeta. La composición de versos medidos, con ritmo, rima y figuras retóricas, no garantiza que uno sea poeta. El poeta y lingüista peruano Mario Montalbetti afirma que no hay textos poéticos, y esta es una idea que
ahorita es una controversia, ¿no? Cómo juzgar ciertos textos o cómo tratar de encasillarlos dentro de géneros o incluso preguntarnos por qué son literatura o no. Entonces decía que Mario Montalbetti afirma que no hay textos poéticos, sino lecturas poéticas. Un poema, para él, es el texto que posibilita una lectura poética rica, interesante, profunda, difícil, etc. Pues bien, un texto que cumpla con la preceptiva puede no posibilitar una lectura poética interesante y viceversa. Yo les puse un ejemplo a mis alumnos de poesía, ¿no? Les puse algunos poemas de Sor Juana, que son menos poemas de ocasión, menos divertimentos, y que demuestran que tenía un gran virtuosismo en el uso de la lengua, pero nada más, no son grandes poemas como Los primeros sueños o los sonetos, etc. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con Pitamor. Hay el libro el libro Polvo, Yo soy mi casa, son maravillosos, pero los otros, el zoológico de Pitamor y demás, pues sí, es una versificadora, pero no es poeta, ¿no? Por otra parte, el verso libre no es libre. Ya he dicho que la creación artística siempre obedece a normas. El verso libre no tiene ritmo ni métrica, pero tiene ritmo. Cuando en la llamada Carta del Vidente, Rimbaud afirma que si su visión tiene forma, el poeta vidente da la forma, y si es informe da el informe, quiere decir que a veces la visión no puede ser comunicada mediante formas cerradas, tradicionales, con los ritmos que ya no son los de la vida que heredamos desde la Grecia clásica, esos ritmos tradicionales. Pero dice Rimbaud que ya no responden a la vida moderna. Pero no hay ningún texto que carezca de forma. Cada texto, cada obra de arte impone al artista una forma, unas normas. Componer poesía en verso libre o en prosa es tanto más difícil que componerla usando formas cerradas. Las formas cerradas no tienen un valor en sí mismas. Hay otros patrones que parecen ser naturales y que han sido muy socorridos en las artes y a los que se les han dado grandes sentido y valor. ¿Pueden poner la siguiente diapositiva, por favor? Un ejemplo, no, la siguiente y la siguiente. Perdón, sí, se me confundieron las diapositivas. La siguiente y la siguiente. La siguiente. La siguiente. Esa, disculpen por la confusión. Entonces les decía que hay patrones que parecen ser naturales y que han sido muy socorridos en las artes y que se les han dado enorme sentido y valor. Me refiero, por ejemplo, al llamado número áureo, representado con la letra griega Phi en honor al escultor Fidias, que es un número algebraico irracional, es decir, que tiene un número, su representación decimal es infinita, tiene un número infinito de decimales y no tiene periodos, que posee algunas propiedades interesantes y que fue descubierto en la antigüedad, no como una expresión aritmética, sino como una relación o proporción entre dos segmentos de una recta, es decir, una construcción geométrica. Si ven la figura que está a la derecha abajo, es una representación gráfica de Phi. La recta, que es la base del rectángulo, se forma por la suma de dos segmentos, el segmento A y el segmento B. Pues bien, la proporción de esa recta completa, total, de A más B, con relación a A, es igual a la proporción que A guarda en relación con B. Y además, si a partir de esa recta construimos un rectángulo, que es lo que se ha hecho en este caso, se forman a su vez otros rectángulos áureos y así sucesivamente. Además, se ha encontrado, y esto es lo que está representado aquí, que el número áureo tiene una relación con la escala de Fibonacci, porque los números en la escala de Fibonacci guardan también entre sí esa relación. Pues bien, esta proporción ha sido encontrada en la naturaleza. ¿Pueden poner la otra diapositiva, por favor? La que sigue. En las conchas de algunos caracoles, también en las nervaduras de algunas hojas de árboles,
en el grosor y disposición de las ramas, de hojas, de pétalos en las flores, de las piñas, en la relación de las partes del cuerpo humano con el total del cuerpo y entre sí, etc. En la forma de las galaxias, etc. En las semillas de los girasoles se encontraba en un montón de lugares. Pero Phi solo existe en nuestra mente. Ni las plantas, ni los caracoles, ni nuestro cuerpo, ni las galaxias piensan en él para formarse. No hay una conciencia ni un sentido. Sin embargo, a Phi se le han dado sentidos trascendentes y valores. Incluso se le ha llamado el número de Dios y la divina proporción. En 1509, el matemático y teólogo italiano Luca Pacioli publicó un libro titulado La Divina Proporción, donde plantea 5 razones por las que estima que es apropiado considerar divino al número áureo. Por su unicidad, porque está definido por 3 segmentos de recta, y entonces lo asoció con la Trinidad. Por su inconmensurabilidad, por su autosimilitud, y porque lo relacionó con la quinta esencia. Entonces, Pacioli atribuyó al número áureo a Phi los atributos de Dios, o los atributos que se le asignan en el cristianismo a la divinidad. Y entonces dijo que eso era, que era el número de Dios era una proporción divina. No, pero esto no, o sea, esto es un sentido que se le agregó. ¿Pueden poner otra diapositiva, por favor? Y entonces, el número Phi ha sido empleado extensamente en el arte. Se ha encontrado en el diseño del Partenón, en las pinturas de Miguel Ángel, Leonardo Durero y Dalí, por ejemplo, en la ley atómica de Dalí, que compuso con la ayuda de un matemático, en algunas composiciones de Mozart, Beethoven, Schubert y Debussy, en la estructura y el tiempo de las películas de Eisenstein, como La cabeza Potemkin, etc. Incluso se ha dicho que un ser humano es tanto más bello, tanto más perfecto, cuanto las proporciones de su cuerpo más se acerquen a Phi. Pero insisto que Phi no tiene por sí mismo ningún sentido, solo nos resulta agradable. El sentido lo elaboramos nosotros. Y insisto en esto, nosotros somos los que encontramos a Phi en la naturaleza, pero porque lo ponemos ahí. Los caracoles, las galaxias, las plantas, nuestro cuerpo no está pensando en Phi. El universo no necesita una conciencia para ser. Bien. Y entonces esta idea de que un ser humano, en tanto las proporciones de su cuerpo más se acerquen a Phi, es más perfecto, me ayuda para pasar a otra acepción del término canon, que es la cuarta regla de las proporciones de la figura humana conforme al tipo ideal aceptado por los escultores egipcios y griegos. ¿Pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, estos son los cánones griegos, ¿no? Esto es a lo que me refiero. Los escultores griegos establecieron unas medidas, unas proporciones para la figura humana. Y fueron varias, no fue una sola. Permítanme abrirla. Pero debemos tener siempre en mente que estos son tipos ideales, es decir, son ideas, contenidos mentales, no son cuerpos reales. Los escultores egipcios y griegos no eran realistas, por lo menos en los periodos clásicos, que es donde surgen los cánones, no eran realistas. Aunque los griegos consideraran el arte como mímesis, como imitación, sus obras no son realistas. Y también a estos cánones se les ha dado un significado simbólico. Se les ha dado un significado simbólico, así
El de 7 cabezas, después se dijo que es el apropiado para representar a sujetos, a individuos comunes. Aquí está ya. Disculpen. Si les decía de los cánones griegos, el primero se lo debemos a Polícleto, a partir de su escultura el Doríforo, y es de 7 cabezas, y se supone que este es el adecuado para representar a sujetos comunes, individuos comunes y corrientes. El de Lisipo, del Apoxiómenos, el de 7 cabezas y media, sería el adecuado para representar a héroes, y hay otros cánones. Uno de 8 cabezas que sería apropiado para representar a divinidades, e incluso hay quien llegó a un canon de 9 cabezas. Y además estos cánones se han mantenido a lo largo de la historia del arte, porque fueron igual utilizados por Miguel Ángel, por otros artistas del Renacimiento, etcétera, e incluso han llegado hasta nuestros días. Porque, por ejemplo, el canon de 9 cabezas se utiliza en los figurines de la moda. No sé si ustedes han visto figurines de diseñadores de moda que son como tremendamente alargados con unas piernas larguísimas. En los cómics, en los mangas y también en los muñecos. Las Barbies tienen proporciones que son irreales, ¿no? Incluso no sé si han visto que se han hecho experimentos de que si trasladáramos lo que representan los mangas a un ser humano real, pues mediría como 3 metros con las piernas larguísimas y todas esas cosas. Son cuerpos que no son reales. Y pues creo que el problema es cuando intentamos o nos preocupamos porque nuestros cuerpos se parezcan a esos ideales, ¿no? Y bueno, los griegos estaban tan preocupados por las matemáticas, la simetría y estas cuestiones que también intentaron dividir el cuerpo de forma simétrica y crearon esculturas que son irreales, porque por ejemplo, en la espalda, nuestra columna vertebral dibuja una línea, entonces lo que hicieron fue acentuarla y unirla con la separación de las nalgas, y también al frente, ¿no? Lo que es el esternón, con la separación de los músculos del vientre, etcétera, y pues sí crearon esculturas que no representan a seres reales. ¿Pueden poner otra diapositiva, por favor? Y este es un ejemplo del canon egipcio, que los egipcios no medían las proporciones en términos de cabeza, sino de puños. Entonces el cuerpo tendría que medir 18 puños, etcétera. Bueno, entonces el problema es cuando las normas se vuelven demasiado estrictas. Aquí sí voy a abusar de ustedes porque les digo que me equivoqué en el orden de las diapositivas. ¿Podemos pasar a la diapositiva 4, por favor? Les decía que el problema ocurre cuando las normas se vuelven demasiado estrictas. Y el mejor ejemplo de esto es el arte neoclásico. El arte neoclásico, que además es el periodo cuando surgen instituciones como la academia, los salones de pintura y demás. El arte neoclásico está lleno de normas, tanto en la forma en que se elaboraban las pinturas como en cuanto a los temas. Entonces, por ejemplo, tenían que ser preferentemente temas históricos, de clásicos. Por ejemplo, esta es una pintura de Jacques-Louis David de 1784, es el juramento de los Horacios, que narra un episodio de la historia romana antigua, ¿no? Entonces, tenían que ser estos temas o tenía que retratarse únicamente a la nobleza en ciertas posturas, con ciertos colores, etcétera. Todo eran normas. Y los artistas no podían salirse de esas normas porque eran expulsados de las academias o de los salones. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, algunos artistas pues empezaron a cuestionar estas normas
Esta, por ejemplo, es una pintura muy famosa de Thomas Gainsborough de 1760 que se llama The Blue Boy. Entonces, lo que hace Thomas Gainsborough en esta pintura, y por lo que es tan interesante y tan importante para la historia del arte, es que él invirtió la paleta de colores que se utilizarían en una pintura, según las normas de la academia. El azul sería para el fondo, para el cielo, y los marrones para las cosas que están enfrente, y él lo invirtió, poniendo a ese muchacho ese ropaje azul maravilloso. ¿Puedo pasar a la siguiente, por favor? Y otro ejemplo es esta pintura que se llama Joven desnudo sentado a la orilla del mar de Hippolyte Flandrin, un discípulo de Jacques-Louis David, de 1836. Aquí lo que hizo fue utilizar una postura que estaba destinada solo para representar a personajes femeninos para pintar a un hombre. Y pasamos a la siguiente, por favor, que seguramente todos conocen. Esta ya es otra cosa, ya es pintura realista. Es el Angelus de Jean-François Millet, que pintó entre 1857 y 1859. Y bueno, ¿por qué las pinturas de Millet y de todos el realismo fueron un escándalo? Porque cómo se atrevían a pintar a campesinos pobres haciendo sus labores, ¿no? Entonces les decía eso, ¿no? Que a veces las normas se vuelven demasiado rígidas. Y además el arte avanza. Hay un libro que les recomiendo mucho de Arthur Cedanto que se llama Después del fin del arte, y él explica que el arte avanza de una forma en reacción, ¿no? O sea, una escuela, un periodo se opone al anterior y entonces así es como va progresando, ¿no? Bueno, pasemos entonces a otras secciones del canon para terminar a tiempo. Si las unimos, canon es el catálogo o lista de autores u obras de un género de la literatura o el pensamiento obtenidos por modélicos, por modelos de características perfectas. Sin embargo, no hay obra humana que sea perfecta. Si cuando se cree una obra, cuando se pinte una pintura que sea perfecta, cuando se escriba el libro perfecto, el poema perfecto, ya no va a necesidad de crear más, ¿no? Entonces no hay ninguna obra humana que sea perfecta. Pero admitamos que hay obras de gran calidad, dignas de ser imitadas. Preguntémonos entonces quién o quiénes elaboran la lista, el catálogo y por qué razones. No son nada inocentes y no tienen que ver con la belleza, la verdad y el bien, sino con el poder. Y aquí voy a citar a Walter Benjamin, la séptima tesis sobre el concepto de historia, que dice: los que en cada época mandan son los herederos de los que siempre han vencido. La empatía con el vencedor resulta siempre ventajosa para los mandamases de cada momento. Quienes hasta el día de hoy han salido siempre vencedores de sus contiendas, marchan en el desfile triunfal de los dueños del momento, que pasa por encima de los vencidos que yacen postrados en el suelo. Y como es costumbre, en el desfile triunfal llevan consigo el botín al que se da el nombre de bienes culturales. Ya que los bienes culturales que éste abarca con la mirada tienen todos y cada uno un origen que no podrá considerar sin horror. Deben su existencia no solo al esfuerzo de los grandes genios que los han creado, sino también a la servidumbre anónima de sus contemporáneos. Jamás se da un documento de cultura sin que lo sea también de barbarie. Y como él mismo no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de transmisión por el que ha pasado de unas manos a otras. Bueno, hay dos razones por las que Benjamin afirma categóricamente que todo documento de cultura es un documento de barbarie. La primera, porque no se debe solo a los genios que las crearon. Cuando hablamos de canon, de autores que son modélicos, tanto en el pensamiento como en la literatura, pensamos, por ejemplo, en Platón. Los diálogos de Platón son modélicos, son canon.
Incluso Whitehead dice que toda la filosofía es una nota al pie de los diálogos de Platón, ¿no? Pero los diálogos no se deben solo al genio de Platón, sino a la servidumbre, y hay que decirlo con el término correcto, a la esclavitud de muchos de sus contemporáneos. Cuando Platón afirma que el filósofo no se preocupa por la vida, y que la filosofía es una preparación para la muerte, porque el filósofo no se preocupa por lo que el vulgo llama vida, no se preocupa por la comida, por las bebidas, por los vestidos. Él lo puede decir, porque no podemos olvidar que era un aristócrata ateniense. Entonces, ¿por qué no se preocupaba por la comida, los vestidos y las bebidas? Porque estaban ahí. Solo tenía que estirar la mano y ahí estaban ya, gracias a los esclavos, a las mujeres, etc. Y así pasa con todo. Ninguna obra es producto de un genio, es producto de un momento y del trabajo de muchas personas que no es reconocido, mucho menos remunerado. Y el segundo punto es la transmisión de estos bienes culturales, ¿no? Bueno, esto pasa así, o sea, Grecia saqueó a Oriente, ¿no? Roma saqueó a Grecia y así hasta nuestros días, ¿no? Pero además de cómo los triunfadores de la historia son apropiando de los bienes culturales, es cómo lo significan. Voy a abusar otra vez de su paciencia y podemos pasar a la diapositiva 13, por favor. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo, desde hace siglos, se sabe que las esculturas grecolatinas eran polícromas, estaban pintadas, polícromas, estaban pintadas. Y aún así, no se tiende, no hay una tendencia a devolverle sus colores. ¿Por qué? Porque la blancura de las esculturas grecolatinas funciona para sostener un discurso de superioridad racial. Incluso, esta es una escultura, es Julio César, cuando la reconstrucción coloreada fue presentada en el Museo Vaticano, hubo críticos de arte que dijeron que parecía un travesti saliendo de la fiesta esperando un taxi, ¿no? Porque es cierto. Entonces, la construcción del canon, la elaboración de la lista del catálogo no está libre de intereses de poder. Toda inclusión es también una exclusión. Entonces, por ejemplo, si pensamos en otra definición del canon, en el catálogo de los libros tenidos por la Iglesia Católica u otra confesión religiosa como auténticamente sagrados, pues, ¿por qué? Realmente el canon del Nuevo Testamento no se fijó sino hasta el Concilio de Trento. Pero ¿por qué fueron excluidos los ahora llamados evangelios apócrifos? ¿Por qué de entre más de 100 evangelios se tomaron solo 4? ¿No? Y se excluyó todo ese contenido, en su mayoría neoplatónico, gnóstico y demás, ¿no? de la Biblia. Bueno, esas son cosas interesantes. Pero también hay artistas que quedan fuera. Y en la historia del arte han sido sobre todo las mujeres, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de la generación del 27, pues nos viene a la mente, ¿no? García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández, etcétera. Pero no se habla de Concha Méndez, de Rosa Chacel, de Ernestina de Champurcín, de Josefina de la Torre, de Carmen Conde, e incluso de María Zambrano, que estuvieron ahí y que están en las fotos y que están en las publicaciones y demás. Pero su trabajo ha sido silenciado. Y también es interesante cómo en esta apropiación de los productos culturales que nacen, que son creados por las minorías
después son apropiados por pues las otros sectores privilegiados de las sociedades, ¿no? Un ejemplo claro de esto es el jazz. El jazz tiene su origen en los espirituales, en la música africana de los esclavos negros en Estados Unidos. El jazz tiene su origen en los burdeles, los prostíbulos de Storyville en Nueva Orleans. Y cuando nace el jazz, lo mismo ocurrió cuando nació el tango. Pues era una música para criminales, para prostitutas, ladrones y demás, ¿no? Pero después artistas que ya no venían de ahí, sobre todo artistas blancos, ¿no? Pues popularizan estos géneros y se convierte en algo que es mainstream. Y se le quita su carga política, cambia la carga política, cambia el sentido y demás, ¿no? Creo que también es interesante cómo el papel que han jugado mujeres, y sobre todo mujeres no heterosexuales, como Ma Rainey, Bessie Smith, Sister Rosetta Thorpe, Big Mama Thornton, en la historia del jazz y del rock ha sido silenciado, ¿no? Y les decía cómo se ha blanqueado, cómo esas canciones pasaron de ser interpretadas por Big Mama Thornton a ser interpretadas por Elvis Presley, por ejemplo, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa en la literatura, etcétera, ¿no? Bueno, finalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Y con qué voy a cerrar? Porque ya se nos acabó el tiempo. El canon, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? La última. No, antes, sí, esa es importante. Es interesante cómo también le damos significado a las cosas, porque no tiene que ver solo con el poder económico, también con el poder cultural, con la clase social. Y la clase en todo el sentido de la palabra. Porque estos son los órdenes clásicos griegos, grecolatinos. Y tienen también un sentido, ¿no? O sea, el dórico representa la fuerza, etcétera. El corintio es así como femenino y bla, 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 ¿no? Si vemos estas columnas y estos entablamientos en un edificio, en un banco o en una iglesia, nos va a dar un sentido. Pero si lo vemos en una casa, vamos a decir que es nuevo rico y es de mal gusto y es naco, ¿no? Eso es muy importante. Y ahora sí, la última diapositiva, por favor. Decía que el canon genera su contracanon, ¿no? Entonces, al neoclasicismo le respondieron otros movimientos y finalmente las vanguardias vinieron a romper con todo y todo fue posible en el arte. Esta es una obra que seguramente todos conocen, La Fuente de Marcel Duchamp, de 1917. Es un mingitorio al que le puso una firma apócrifa y lo expuso en un salón donde para entrar lo único que tenías que hacer era pagar una cuota. Ni siquiera los organizadores del salón querían que se expusiera esta obra, pero no podían romper sus reglas. Y se expuso. Bueno, pues resulta que lo que es muy transgresor, lo que fue muy transgresor en su momento, se termina convirtiendo en canon. Ahora esta obra es canónica. Y esta obra se ha repetido hasta el cansancio. No con la misma fortuna. La Fuente de Duchamp es una maravilla, es muy importante. La caja de Gabriel Orozco no tiene ningún sentido. Ni el plátano con cinta gris en la pared, etcétera, ¿no? Son gestos que ya están agotados. Pero el canon tiene que reescribirse. No es algo que está ahí para siempre. Las obras pierden sentido. Hay obras que salen del canon, obras que entran al canon, que son resignificadas. Entonces el canon tiene que reescribirse para hacer notorios estos intereses ocultos tras su construcción
y para también darle lugar a las voces que han sido calladas, como la de Irma af Klint, que ahora sabemos que fue la primera pintora abstracta, o como Wendy Carlos, cuya contribución a la música electrónica no puede ser sobreestimada. Y pues vivimos un momento muy interesante. Quiero cerrar con Motomami de Rosalía, ¿no? He leído un par de artículos de Rafael Narbona donde relaciona el éxito de Motomami con la decadencia de la cultura occidental y la decadencia de la filosofía y quiere rescatar esa diferencia entre alta y baja cultura que solo es excluyente, ¿no? Pero finalmente, para reescribir el canon y para poder entender las obras que se realizan hoy en día, lo que se necesita es crítica. Y la crítica no consiste ni en decir que una obra es maravillosa y en destruirla, sino en principio en tratar de entenderla. Y tratar de identificar qué reglas propone y si las cumple o no, si funciona o no. Entonces, en Motomami de Rosalía, desde el principio, desde Saoko, las reglas están planteadas. Y parece que las cumple y que funciona, ¿no? Entonces, creo que es momento de decir, bueno, no lo entiendo, no me gusta, pero no quiere decir que sea malo, ¿no? Y con esto cierro. Seguramente en algunas décadas, Motomami será un clásico. ¿Alguna pregunta? No sé. Ya terminamos. Maestro, muchas gracias. La verdad es que mi cerebro está como procesando toda la información que usted pues ha puesto a nuestra disposición. Yo tengo 2 preguntas para usted que me han hecho ruido. Cuando dijo que, por ejemplo, la porción ahora nosotros la ponemos ahí por no sé la razón. Entonces, usted está como diciendo que esta frase de las matemáticas están en todas partes es porque nosotros las ponemos ahí y no porque realmente estén. Bueno, es que eso es muy interesante. ¿Qué son las matemáticas? Bueno, O sí. sea, son números y son sus relaciones, ¿no? Entonces son ideas. Están aquí. Pero, o sea, sí, el caracol, la concha del caracol obedece a la proporción áurea, pero no hay una conciencia detrás de ello. La conciencia está en nosotros que decimos, ahí está el número áureo, bla, bla. Entonces, no sé si me explico. La cosa está ahí, pero el número está aquí. Las matemáticas están aquí solamente. Y sobre todo cuando les damos un sentido metafísico, religioso y demás. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta es, bueno, usted había mencionado que cumplir con ritmo y métrica no te hace poeta. Entonces, para usted, ¿qué consideraría que una persona la hace poeta o poetisa? Bueno, mira, tu pregunta es muy interesante porque aquí hay una cuestión de género también. El término poetisa no se emplea porque tiene una carga peyorativa, ¿no? Y ¿qué es lo que hace a uno poeta? Eso es algo súper difícil, ¿no? Después de lo que hicieron las vanguardias, pues quedó claro que la poesía solo mantenía 2 rasgos: la musicalidad y la imagen, pero no imagen como figura retórica, sino como visión de mundo. Pero esto no es privativo del verso, ni siquiera del género literario llamado poesía, porque la buena prosa también es musical y también da, por supuesto, una imagen de mundo. Toda obra artística que esté lograda da una imagen de mundo. Justamente ayer estoy leyendo a José Ortega y Gasset, es un filósofo, pero es un poeta, porque tiene una prosa bellísima. Entonces, ¿qué es lo que hace a la poesía? La belleza, el placer estético. Y también eso, el dar una imagen del mundo, el ser un retrato del universo, de la condición humana.
Entonces resulta que hay sonetos que son menos juegos de versificación, aunque cumplan con todas las normas. Y hay textos muy extraños, como el Anti-Humboldt de Hugo García Manríquez, que es una lectura poética del Tratado de Libre Comercio. Entonces, él se apropió e intervino el texto del Tratado de Libre Comercio. El libro es el Tratado de Libre Comercio, el texto en castellano y en inglés, con algunas partes remarcadas en negro. Y de alguna extraña manera funciona para crear una lectura poética, donde uno puede preguntarse muchas cosas y también sentir placer, pero creo que ese placer no es placer estético, porque no encuentro belleza en el texto del Tratado de Libre Comercio, sino más bien es placer cognitivo, que eso pasa con gran parte del arte contemporáneo, sobre todo el arte conceptual, el arte no objetual. La fuente de Duchamp no es bella, no podemos decir que su blancura, sus formas, sus curvas es un mingitorio, pero ahí no importa el objeto, importa la idea. Creo que también eso pasa con algunos poemas, como, porque también otra idea errónea es que la poesía es pura emoción, y no es cierto, o que la poesía tiene que transmitir emociones y sentimientos. Y yo me pregunto, ¿qué emoción puede transmitir Primero Sueño de Sor Juana? Si es pura información, es meramente intelectual, ¿no? Entonces creo que es eso. Creo que lo que hace a la poesía es que te da una visión del mundo y de la condición humana y que te causa placer. Pero no necesariamente tiene que ser estético, puede ser cognitivo. Muchas gracias, maestro. Por acá tenemos otra pregunta de la maestra Trini Monroy. ¿Qué podemos hacer contra los cánones con los que se ha construido la historia del arte? ¿Qué podemos hacer contra los cánones? Reescribir la historia del arte. Es una chamba que está pendiente. Y por ejemplo, cuando pensamos en los grandes, en el muralismo mexicano, nos vienen a la mente los tres grandes, ¿no? Y los decimos así como si fuera el Padre Nuestro. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Pues resulta que en 1945, María Izquierdo había sido comisionada, había sido contratada para pintar un mural en el antiguo Palacio del Ayuntamiento que se llamaba El Progreso de la Ciudad de México. Iba a ser un mural gigantesco, 200 metros cuadrados. Eh, se había hecho un concurso, lo ganó, ya estaban los bocetos, ya se habían comprado los materiales. Y entonces, Siqueiros y Rivera hablaron con Javier Rojas Gómez y le dijeron que María Izquierdo no era capaz de hacer ese mural. Y el contrato fue cancelado. Y también Fermín Llamazares, que es el presidente del patronato de Leonora Carrington, me dijo que lo mismo ocurrió igual con Rivera y Siqueiros, con un mural que iba a hacer Leonora Carrington en el Hospital de Oncología, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reescribir la historia del arte para incluir a las poetas del 27, incluir a las pintoras de la Escuela Mexicana de Pintura, incluir a Violeta Parra en la historia del arte chileno, incluir el arte de la negritud, etcétera. Pero también hay que tener cuidado cómo los incluimos, porque, por ejemplo, hay un pintor que por la época del Renacimiento, Archimboldo, que es un pintor muy extraño porque él hacía retratos de personas incluso reales, pero utilizaba objetos, vegetales, libros, o sea, las cosas, ¿no? Entonces de repente hay quien ha dicho, bueno, es que él es surrealista. No, él es un pintor de su época. Entonces también es interesante cómo vamos a meter esos casos, ¿no? Frida Kahlo no es surrealista, ella misma lo dijo. O ahora esta Graciela Iturbide, esta maravillosa fotógrafa, ella ya todos sus curadores, galeristas y demás saben que tienen prohibido utilizar el término surrealista cuando hablan con ella. ¿Por qué no? Entonces es eso. Y pues, ¿cómo deshacernos de los cánones? Reescribiendo la historia del arte. Pero también algo en lo que Trini y yo hemos insistido mucho es en la necesidad de la crítica. Porque efectivamente en este momento el artista puede hacer
uso de una infinidad de recursos, pero tiene que hacerlo bien, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por respondernos. Mire, aquí tenemos otra más. De Elvia Vianney Maya. Obras de arte contemporáneo. Considero que son comprensibles en una amplia cédula explicativa. ¿Es válido para contextualizar al público o el arte de que se debe explicar por sí mismo? Ok. Sí, eso pasa con el arte contemporáneo. Hay una idea errónea, ¿no? De que la contemplación estética y desinteresada es solo esa primera impresión que te da la obra antes de que la signifiques. Pero esto no es cierto. Entre más información tengamos acerca de una obra, va a ser más rica nuestra lectura. Y no pasa solo con obras de arte contemporáneo, sino con todo el arte. Por ejemplo, si pensamos en los frescos de la Capilla Sixtina, pintados por Miguel Ángel, si yo conozco de qué tratan, si conozco la historia del Antiguo Testamento para el ábside y conozco el Apocalipsis si conozco el Apocalipsis para el ábside y el Antiguo Testamento para la bóveda, si conozco qué se representa ahí, la creación de Adán, la expulsión del paraíso, el diluvio de Noé, voy a poder leer mejor la obra. Si conozco a qué hecho se refiere Guernica, voy a poder leer mejor la obra, ¿no? Si sé algo del su contexto histórico, de la vida del artista, etcétera, ¿no? Siempre que no se llegue a tratar de explicar la obra por la biografía, etcétera, ¿no? Entonces sí, la información ayuda a comprender mejor las obras, a significarlas mejor y a disfrutarlas más. Pero lo que no se vale es poner información en una obra que no tiene nada. Voy a poner un ejemplo. El plátano pegado con cinta gris en la pared. ¿Qué significa? O la caja de zapatos de Gabriel Orozco. ¿Qué significa? Solo es un reciclaje de la fuente de Duchamp, ¿no? Pero no dice nada más. La fuente de Duchamp sí dice muchas cosas, porque para empezar, el momento en que la hizo era un gesto contra cierto arte. Pero cuando eso se vuelve canónico, repetir ese gesto rebelde carece de significado. Y lo que no se vale es pegar un plátano con cinta gris en la pared y después poner una cédula citando a Deleuze para tratar de justificar la ocurrencia, ¿no? Eso es nada más. Bueno, pues una vez, muchas gracias. Me parece que ya no hay más preguntas. Ahora sí, entonces, pues apreciemos que haya compartido esta presentación, bueno, esta conferencia con nosotros. Y ahora leeré su constancia. La Facultad de Humanidades otorga la presente constancia al maestro Saúl Ordóñez por participar en la conferencia magistral Las trampas del canon, en el marco de las actividades del 10º Coloquio Internacional Literatura Musical y Música Literaria, de Literatura, Lingüística y Música Underground, llevado a cabo 19, 20 y 21 de abril. El evento fue aprobado por los HH Consejos Académico y de Gobierno en sesión ordinaria conjunta del 22 de noviembre de 2021. La constancia tiene fecha de hoy y firma nuestra directora, la directora Beatriz Adriana González Durán. Pues a nombre de ella y la Facultad Acuarela Humanística y todos quienes participamos en este coloquio, al contacto que también lo puso aquí con nosotros, le damos las gracias por su participación una vez más. Muchas gracias a ustedes y los invito realmente a cuestionar el canon y sobre todo a hacer crítica seria. Gracias.
Gracias, así lo haremos.